Juan 15:7. Ahí lo tiene en su pantalla. Creo que esta es la versión, sí, la versión Reina Valera del 60. Dice así, y leemos su palabra, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Gloria a Dios. Quiero hablarles esta noche bajo el tema, todo, pedid y se os será hecho. La palabra decía todo, pedid y os será hecho. Y quizá muchos están pensando que esta palabra como que es tan difícil de creer, porque quizás están tanto tiempo, por mucho tiempo, quizás hay muchos que han estado pidiéndole al Señor y todavía no miran hecho realidad esa solicitud. Entonces, pero aquí habló el Señor Jesús, y el Señor Jesús dijo que pidamos, que lo que pidamos, lo que digamos, no será hecho. Y yo tratando, ¿verdad?, de conocer, yo tratando de saber por qué muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos. Porque muchas veces nosotros estamos tanto tiempo sin ver realidad lo que nosotros necesitamos. Y quiero esta noche que miremos un elemento que a mí me hacía falta en ese rompecabezas. Y ese elemento está en el primer libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, que dice así: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y usted me dirá, pastor, esto no tiene ninguna conexión con lo que usted nos dio como texto de introducción. Ahora, quiero darle cuál es no le quiero llamar revelación, sino que cuál es eso que el Señor me dio, que es algo que yo siempre pensé que hacía falta en esa ecuación para que nosotros pudiésemos recibir lo que nosotros necesitamos de Dios. Hay una versión que es una versión que se llama Código Real, que me la mandó el hermano Ismael. Es una versión del Nuevo Testamento, pero textual hebraico. Y mire que en esta versión, la palabra que acabamos de leer dice: desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Ahora, gracias. Ahora, ahí yo le remarqué que en lugar de palabra, porque en el texto de la Reina Valera dice, en el principio era el verbo, y luego las otras traducciones dicen, en el principio era la palabra. Ahora, aquí es reemplazado por esta palabra en hebreo que es dabar. Y aquí dice, en el principio era el dabar de Elohim, era el dabar. Ahora, yo quiero desarrollar en base a esta palabra que yo encontré y que me hizo clic. Gracias, hermana. Que me hizo clic esa pieza que faltaba en el rompecabezas en cuanto a esas cosas que nosotros necesitamos, esas cosas que nosotros pedimos y que no nos vienen, y tiene que ver con esto que es el dabar de Dios. ¿Sabe que en la Biblia nosotros encontramos que para palabra, en las traducciones, usted sabe que la Biblia fue escrita en hebreo, en arameo y en griego? Y en griego, cuando usted encuentra en la Biblia la palabra es logos, es la palabra logos. Y la palabra logos es leer, ¿verdad? Una escritura. Usted tiene ahí un libro que se llama Biblia, y lo que encuentra ahí es logos. Pero cuando usted toma una palabra que es logos de ahí y usted la hace suya, usted se agarra de esa palabra, usted la cree, entonces en usted se convierte en algo que nosotros conocemos como rema. Y rema es una palabra haciéndose viva en nosotros. Y yo hasta ahí sabía, y yo hasta ahí había predicado que cuando nosotros tenemos
la palabra en nosotros, cuando tenemos ese rema, eso nos hace vivir conforme a la palabra. Ahora, yo me había quedado hasta ahí me había quedado, pero yo encuentro ahora que también en la Biblia está la palabra dabar. Ahora, la palabra dabar, ¿cuál es la diferencia entre logos y rema? La diferencia de esta palabra dabar es que es una palabra que hace las cosas. Es una palabra que de la nada hace. Por ejemplo, ¿cómo hizo Dios todo? Solamente lo dijo, solamente lo expresó. Eso es dabar. Eso es dabar. Entonces, lo que hace que las cosas se hagan realidad es la palabra de Dios, la palabra dabar. Y eso es lo que a mí pues me choqueó, como dicen, ¿verdad? Me estremeció. Yo dije, aquí está, aquí está. En el diccionario Strong, la palabra 1097 o 1697, dabar, mire usted, las palabras en hebreo tienen muchas acepciones, muchos significados, algunos hasta 64 significados. Entonces, mire, esta palabra tiene estos significados. Entre tantos, ¿verdad? Es acta, cosa, cumplimiento, decreto, dependencia, designio, hecho, mandato, orden, proceder o sentencia. Y algunos dicen que esta palabra, dabar, tiene que ver con una acción. Y esa acción se traduce como dar órdenes. Ejemplo, un oficial al mando de sus tropas no les habla, les da órdenes. Esto tiene implícito la palabra dabar. La palabra dabar es una palabra que es una orden de parte de Dios. Por eso cuando Dios dijo que se haga, se hizo. ¿Por qué? Porque es una orden, es un decreto espiritual de parte de Dios. Es un mandato. Es una sentencia de parte de Dios, y cuando Dios da una sentencia, ¿usted cree que hay algo que le puede impedir a esa palabra que se cumpla? No hay nada, hermanos. Cuando Dios da una palabra de sentencia, cuando Dios da un decreto, cuando Dios da una palabra dabar, no hay nada, ni en el mundo físico, ni en el mundo espiritual, que pueda evitar que esa palabra se cumpla. Entonces, esto es la palabra dabar. Esto es la palabra dabar. Y por eso encontramos nosotros, por ejemplo, en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, que dice que nosotros creemos por la fe que todo el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo de lo que no se ve, de modo de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Quién puede hacer algo de la nada? Absolutamente nada, nadie, solamente Dios. Y usted sabe que la ciencia dice que todo existe por medio de una energía que estaba comprimida en una cabeza de alfiler, así de pequeño, y explotó, y todo se hizo desde ahí. Hermanos, ni ellos mismos se lo creen, ni ellos mismos se lo creen. Entonces, ¿cómo pudo haber hecho Dios todo lo que existe, todo lo que conocemos, sin haber existido nada? Solamente Él dio su orden, solamente dio la palabra dabar. Por eso Dios dijo, voy a hacer los cielos, y los cielos fueron hechos. Dios dijo, voy a hacer la tierra, y la tierra fue hecha. ¿Cómo? Con su palabra. Dice Isaías 55:11, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace todo lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. ¿Se da cuenta? Cuando Dios da una palabra, esa palabra es dabar. Esa palabra regresa a Dios, y esa palabra ya ha cumplido el propósito por el cual Dios la envió. Ese es el dabar de Dios. Ese es el dabar de Dios. Por eso, amados, no tenemos nosotros que tener temor en este mundo en cuanto a las cosas que están sucediendo o en cuanto a las cosas que van a suceder, porque Dios ya nos dejó su palabra
Y esa palabra, la que usted tiene ahí escrito, dice, amados, que hay un propósito para cada uno de nosotros. Dice que aquellos que son de Dios, el Señor los va a guardar, y esa es una orden de parte de Dios. Nada ni nadie, ni los políticos, ni los militares, ni las circunstancias, ni la guerra en Ucrania con Rusia, ni aunque China vaya a invadir Taiwán, aunque tiren, hermanos, las armas que quieran tirar, nada va a impedir que el propósito que Dios tiene para usted y para mí se vaya a cumplir. ¿Por qué? Porque es una orden. Hay una palabra dabar que Dios dio, y aquí está escrito. Es una sentencia, es un acta, es un decreto. Entonces, amados, la palabra dabar está en conexión entonces con lo que nosotros tenemos dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros, ¿verdad? Vimos el logos, y luego se convirtió en rema. Entonces, cuando se convirtió en rema, viene entonces una palabra de Dios. Porque nosotros hemos creído esa palabra y se convierte en una palabra dabar. Por ejemplo, el Señor dijo en Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces lo primero que Dios hizo fue la luz. Eso fue lo que Dios hizo en primer lugar. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de su palabra. Solamente dio la orden. Ahora, ¿sabe que esta luz, lo primero que Dios hizo con una orden fue, hermanos, quitar esas tinieblas que no eran las tinieblas de la luna ni del sol? Aquí usted puede ver que estamos en el versículo 3 del capítulo 1. Pero usted va a ver que en el capítulo 14 dijo luego Dios, hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Aquí Dios está dando otra orden, y esta orden es que se haga el sol y que se haga la luna. Pero ¿cómo es que Dios ya había separado la luz de las tinieblas? ¿Cómo podemos entender esto? Que en el versículo 3 Dios dijo, separo la luz de las tinieblas, y hace el sol y la luna hasta 13 versículos después, hasta en el día cuarto. ¿Cómo podemos entender eso? Lo primero que Dios hizo cuando dio una orden fue separar todo ese obrar de las tinieblas que habían en esta tierra. Usted sabe que lo primero que encontramos en la Biblia fue una rebelión en los cielos, y esa rebelión en los cielos nos da como resultado la expulsión de centenares de miles de demonios. Y la tierra dice que estaba desordenada y vacía, porque aquí ellos hicieron este planeta, o quizás Dios, ¿verdad? Les hizo este planeta como un planeta para aprisionarlos. Y lo primero que hizo Dios para crear todo lo demás, incluyendo al hombre, fue con su voz, separar la luz de las tinieblas y encerrar a ese montón de demonios que están encerrados ahorita. ¿Cómo lo hizo Dios? Por medio de una orden. Yo le decía la semana pasada que muchos tienen a Dios peleando con el diablo. No, hermano. O a Jesús peleando con el diablo. Dios no tiene que pelear con el diablo. Él es enemigo nuestro. El diablo es enemigo nuestro. Él nos quiere destruir. Dios solo tiene que dar una orden, hermanos, para que su orden se cumpla. Y eso fue lo que hizo Dios al principio. Al principio dio la orden y separó todo ese mover de las tinieblas que habían aquí en este planeta. ¿Sabe quién entendió este principio? Un militar. Un centurión tenía a un siervo enfermo. En el libro de Mateo 8:8, y llega donde Jesús y le dice, tengo un siervo que está enfermo. Y como el Señor sabemos que vino a cumplir la ley, y había una ley que decía, cuando un militar romano llevaba una carga, podía decirle a un judío, llévame la carga. Y según la ley, estaba permitido que lo llevara por una hora, por una milla, según la ley.
Y por eso Jesús les dijo, miren, cuando les pidan que lleven una carga por una mía, llévenle dos, llévenla dos. Y cuando el militar le dice, tengo un enfermo en mi casa, mi siervo está enfermo, el Señor le dijo, voy a ir, porque él estaba hasta ese momento sujeto a la ley. Voy a ir. Pero aquel militar, hermanos, mire que entendía este principio. Y le dice, no es necesario que vayas, no es necesario. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Ahora, ¿qué palabra? ¿Qué palabra? ¿Qué sabía este centurión que muchos no sabían? Quizá los discípulos no sabían, o quizás sí, ¿verdad? No me quiero meter en problemas con los discípulos, o quizás sí lo sabían. Pero este centurión conocía este principio de la palabra dabar, la palabra que crea, la palabra que hace donde no hay, la palabra que puede construir y también puede desaparecer. ¿Y por qué digo que lo sabía? Porque mire lo que le sigue diciendo en el versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Miren el ejemplo que le pone el militar, el centurión al Señor. Yo no le digo por favor a mis soldados. Yo no les platico a mis soldados a ver si quieren. Yo no miro el estado de ánimo de mis soldados a ver si los puedo mandar o no. Yo les doy una orden, ve para allá y él va. Les digo, ven para acá y él viene. Y él conocía muy bien el concepto de la palabra dabar, que esa palabra tiene implícito una orden de parte de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor luego se sorprende? Y el Señor dice, nunca yo había visto tal fe. Nunca había visto en este lugar de religiosos que se supone que son los que conocen la ley de Dios, el espíritu de la ley. Nunca había visto esto. El Señor se regocijó. ¿Y qué cree que hizo Jesús? ¿Qué cree que hizo Jesús? Dio la palabra dabar y dijo, desde este momento Él es libre. Desde este momento Él es sano. Y mire el centurión, que cuando llega a su casa, ¿sabe qué fue lo primero que preguntó? ¿A qué hora se sanó? ¿A qué hora se sanó? Y le dijeron a tal hora. Y él se acordó. Y él se acordó a la hora que Jesús dijo, a esa hora se sanó. Conocía el principio de la palabra dabar, la palabra que es creativa, la palabra que hace de donde no hay, la palabra que convierte, hermanos, la ceniza nuevamente lo convierte en una llama de fuego. ¿Quién puede hacer eso? Solamente lo puede hacer el Señor. Entonces, amados, cuando nosotros tenemos su palabra en nosotros, cuando tenemos su palabra en nosotros, esa palabra puede, amados, obrar para que nosotros podamos ver lo que estamos esperando. Por medio de nosotros. No por medio de nosotros, por medio de Él. ¿Sabe que, por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia que el Señor le habló a una higuera? Fue a buscar frutos en una higuera y no la encontró. Y el Señor la maldijo. ¿Y por qué la maldijo? Porque tenía hojas. Y cuando una higuera tiene hojas es porque tiene frutos. Entonces el Señor llega y no encontró fruto. Y la maldijo, le dijo, no vas a dar fruto, te vas a secar. ¿Sabe qué pasó? Se secó. Como el Señor enmudeció a los vientos cuando se levantó una gran tempestad, un huracán. ¿Cómo le dijo al viento? Cállate. ¿Cómo le dijo al mar? Enmudece. Con su palabra dabar. ¿Y cómo le dijo a aquel que tenía 4 días de muerto? Aquel que ya estaba, hermanos, ¿verdad? Deshecho, que ya tenía gusano. Los mismos dijeron, es que ya hiede. ¿Cómo hizo el Señor para que aquel recobrara la vida? Dio su palabra dabar y le dijo, sal fuera. No le pidió a Lázaro, Lázaro, por favor, si se puede.
le dio una orden ¿a quién? A la muerte. Y le dijo: muerte, suéltalo, suéltalo. Y la muerte lo soltó. Y Lázaro regresó con vida. ¿Por qué? Porque Dios dio una orden. Dios dio una palabra, la palabra dabar. Ahora, ¿cómo hacemos entonces nosotros? Porque el Señor dijo: todo lo que pidamos nosotros os será hecho. ¿Y por qué no lo vemos? ¿Por qué no lo recibimos? En primer lugar, lo que necesitamos nosotros es tener esa palabra de Dios en nosotros. Mire lo que le dijo el Señor a Moisés, Éxodo 4:12. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y yo te enseñaré lo que hayas de hablar. Ahora, yo lo corroboré con las versiones hebreas, porque a mí me causa un poco extrañeza que el Señor le dice a Moisés: yo estaré con tu boca. ¿Por qué no le dice: yo estaré contigo? Sino que le dice: yo estaré con tu boca. ¿Qué le quiso decir el Señor a Moisés? ¿Qué les quiso decir el Señor a Moisés? El Señor le dijo: no tengas miedo, ve y preséntate delante de Faraón, y aunque sea el hombre más poderoso de la tierra, dile mi palabra, no tengas miedo. ¿Y qué le estaba diciendo? Porque las palabras que estés soltando son las palabras que yo te estoy poniendo, son mis palabras, son mis palabras. Entonces hay una diferencia en decirle a alguien: yo estoy contigo, no te preocupes, que decirle: yo estoy en tu boca. Entonces ahí encontramos una primera clave. Y esa primera clave es hacer que las palabras del Señor estén en nuestra boca, hacer que el Señor hable por nuestra boca. Porque muchas veces, ¿verdad?, nosotros somos muy emotivos y nosotros decretamos, nosotros, hermanos, declaramos y nosotros decimos, pero lo hacemos desde nuestra naturaleza, desde nuestra carne. Pero muchas veces no es el propósito de Dios. No, muchas veces no es lo que Dios quiere. Muchas veces no es como Dios quiere obrar. Entonces, en primer lugar, tenemos nosotros que alinearnos con el propósito de Dios. Porque el Señor le dijo a Moisés: Moisés, yo te he levantado con este propósito, que vayas a Faraón y que libertes a mi pueblo. Y ese propósito se va a cumplir. ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo mi palabra en tu boca. Y mi palabra será una orden. Será una orden. Ahora, cuando las plagas se levantaron, ¿quién daba la orden? ¿Quién daba la orden? Moisés llegaba donde Faraón y le decía: mira, Faraón, si no dejas ir a mi pueblo, viene tal plaga. Y muchas veces Faraón le dijo: todavía no, Moisés, dame chance para mañana. Y estaba en potestad de Moisés decirle: está bien, mañana a esta hora vengo, y si no los has dejado, viene una plaga, hermano. Y llegaba el día siguiente y Faraón endurecido. Y era Moisés el que decía: viene tal plaga. Y venía la plaga. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios en su boca. Tenía la palabra dabar de Dios en su boca. ¿Por qué Elías le dijo a Acab: no va a haber lluvia por 3 años y medio a menos que yo diga que sí va a haber? ¿Recuerdan? Que hubo una sequía y una hambruna en los tiempos de Acab, en los tiempos de Elías, cuando se enfrentó a los 900 profetas, 450 de Baal y 450 de Acera. Elías le dijo a Acab: no va a haber lluvia a menos que yo lo diga. ¿Por qué estaba tan seguro Elías? ¿Por qué estaba tan seguro? Porque Elías, amado, sabía que Dios lo tenía ahí con un propósito. Y que cuando Elías hablaba las palabras de Dios y hablaba la palabra dabar. Y si usted lee en la Biblia, Elías dijo: no va a haber lluvia. Por 3 años y medio no hubo lluvia. ¿Hasta cuándo? Hasta que el plazo se cumplió y Elías dijo: ahora sí va a haber lluvia. ¿Cómo hacía Elías esto? ¿Cómo hacía Elías esto? Soldados. Y llegaron y le dijeron: Elías,
venimos con una palabra dabar del rey Acab. Venimos con una orden a cumplirla. Y esa orden es que te vamos a llevar a la presencia del rey. Era una orden que llevaban los soldados, pero era una palabra dabar del mundo, porque el mundo también tiene palabras dabar, porque la palabra dabar son órdenes. Y les dice Elías, bueno, ustedes vienen a llevarme, pero ¿saben qué? Yo tengo una palabra dabar de los cielos. Ustedes creen que vienen a cumplir una palabra dabar del enemigo, pero la palabra dabar de mi Dios es más grande. ¿Y sabe qué hizo Elías? Solo dijo, que caiga fuego del cielo. ¡Pum! Hermano. Calcinó a los 50 soldados. ¿Por qué? Porque había una palabra dabar en su boca de parte de Dios. Y Elías sabía que estaba cumpliendo un propósito de Dios. Y Elías entonces daba la palabra que Dios le daba, y esa palabra se cumplía. Entonces ya tenemos una clave. Propósito. ¿Estamos caminando en el propósito de Dios? Si estamos caminando en el propósito de Dios y estamos yendo por donde Dios nos manda y estamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos, Dios va a poner su palabra dabar en nosotros. Una palabra creativa, una palabra que hace realidad. Lo que está muerto, hermanos, revive, resucita. Lo que está hecho ceniza, nuevamente vuelve otra vez a tomar forma. Número 2. Dice Mateo 12:34. Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior. Pero yo les digo que el día del juicio la gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Aquí, hermanos, ¿verdad? Quiero ponerles la otra contraparte. Porque al principio el Señor decía, recuerda la palabra de introducción: si vosotros permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, todo lo que pidáis os será hecho. Todo lo que pidáis os será hecho. Pero aquí, hermano, nos está diciendo que de la abundancia del corazón, de eso habla la boca. Entonces, si en mi corazón yo tengo su palabra, entonces cuando yo saque palabra, esa palabra va a tener un poder dabar. Pero si en mi corazón tengo otras cosas, hermano, esas palabras, ¿sabe qué son? Inútiles. En otra versión dice vanas. En otra versión dice vacías. Entonces yo encuentro algo aquí, que las palabras pueden ser palabras que tengan un contenido espiritual de crear, pero también pueden ser palabras vacías, hermano. Pueden ser palabras vacías. Y por eso, como nosotros hemos hablado aquí, ¿verdad? Y mire, y por eso el Señor nos dice, antes de que llegues al altar y que ores, mejor primero ve a pedir perdón. Ve a pedir perdón. Porque si tienes en el corazón resentimiento, porque si tienes en el corazón amargura, si tienes en el corazón algo contra tu hermano, eso es lo que estás sacando de tu boca. Y ya puedes hacer la oración más florida, ya podemos hacer la oración más hermenéutica posible, más teológica, más escatológica, hermanos. Pero si el corazón no lo tenemos lleno de Dios, lo que vayamos a sacar de nuestro corazón, la palabra que vayamos a dar, no va a ser palabra dabar, va a ser palabra inútil. La Reina Valera dice palabra ociosa. Palabra ociosa. Entonces, amados, qué importante es tener el rema, porque hasta ahí nos habíamos quedado, logos y rema. Entonces, tenemos el logos, eso se convierte en un rema, y al tener el rema viene entonces la palabra de Dios por medio de nuestra boca. Cuando nosotros tenemos una necesidad, cuando nosotros tenemos un problema, cuando nosotros tenemos alguna dificultad, nosotros decimos: Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
Y sabe que a veces no nos atrevemos, hermanos, como a ministrar la palabra dabar. Porque, no sé, ¿por qué la inseguridad, verdad? Pero ¿sabe qué? Nosotros mismos podemos ministrarnos y decir, en el nombre de Jesús, esta enfermedad yo la saco de mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que este cuerpo le pertenece al Señor. Yo declaro que esta vida está cubierta con la sangre de Cristo, que ningún arma forjada contra mí va a prosperar, sino que toda lengua que se levante en juicio va a ser condenada. Y ministrarnos, hermanos, palabra dabar para nosotros mismos. ¿Y qué tal con nuestros hijos? ¿Y qué tal con nuestros cónyuges? A veces no nos atrevemos, ¿verdad? No nos atrevemos, hermano. Pero si tenemos la palabra de Dios en el corazón, si tenemos el rema de Dios, lo que sigue es palabra dabar, palabra creativa, palabra que hace algo nuevo. Pero es importante entonces el corazón, lo que hay en el interior. En el libro de Lucas 1:20 dice, aquí hay otro elemento que necesitamos nosotros conocer para que la palabra dabar pueda hacerse o podamos, ¿verdad?, tenerla para nosotros. Y eso se llama fe. Lucas 1:20. El Señor visita a Zacarías. Zacarías era un sacerdote. El esposo de la esposa de Zacarías era Elizabeth. Y Dios había escogido a Zacarías para enviar al precursor del Mesías, a Juan el Bautista. Y visita al Señor a Zacarías y le dice, Zacarías, vengo con un propósito de parte de Dios. Y ese propósito es de que tengas un hijo y le vas a llamar Juan. ¿Y sabe qué hizo Zacarías? Se vio a sí mismo. ¿Y sabe cómo se vio? Se vio ya con la edad que tenía. Él ya era un hombre entrado en años. Se imaginó a su esposa, una señora entrada en años. ¿Y sabe qué hizo? No creyó, hermano. No creyó. ¿Y sabe qué le dijo el ángel? Le dice, ahora le dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste que la palabra dabar, por cuanto no creíste la palabra que crea, por cuanto no creíste la palabra que hace realidad lo imposible, los cuales se cumplirán a su tiempo. ¿Qué pasó con Zacarías? Ya después no podía ni siquiera sacar palabras normales, quedó mudo. ¿Por qué? Porque no creyó. No creyó lo que el Señor le había enviado. No creyó lo que el Señor quería hacer con él. ¿Por qué? Porque él se vio su imposibilidad. Él vio sus circunstancias. Él vio las cosas de forma humana. Entonces, ¿qué pasó? El Señor le dijo, ya no vas a dar palabras. ¿Y sabe por cuánto tiempo quedó mudo? Por 9 meses. Por 9 meses. Hay muchos, amados, que de los que estamos aquí, de que sabemos de que Dios tiene algo para nosotros. Pero ¿qué es lo que vemos? Nuestras circunstancias. Vemos nuestra edad. Vemos lo que hay a nuestro alrededor. Vemos lo que estamos pasando. Y aunque el Señor quiera hacer, no lo hace. ¿Por qué? Porque no creemos, hermano. Porque no creemos. Entonces Dios tiene palabra creativa para cada uno de nosotros. Dios quiere evidenciarse con cada uno de nosotros. Dios quiere que nosotros sepamos que Él es un Dios real. Pero ¿qué pasa? A veces no creemos. A veces no creemos. Entonces es necesario creer. Es necesario tener fe. ¿Qué dijo el Señor? Para el que cree, dijo, algunas cosas las podrá hacer. Para el que cree, dijo el Señor, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces, esa es la palabra dabar. Por eso dijo el Señor, al que tiene fe como un grano de mostaza, le va a decir a ese monte, quítate de aquí y échate en el mar, porque tiene palabra dabar, palabra creativa, palabra que hace.
Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Creer en esa palabra. Creer en esa palabra. Entonces, amados, el Señor tiene palabra para ti. El Señor tiene palabra para ti. Y el Señor te dice, tu casa va a ser restaurada. El Señor te dice, de esa enfermedad yo te voy a librar. El Señor te dice, tienes un futuro, yo te voy a sacar adelante. Vas a prosperar, vas a salir adelante. No temas. No miremos entonces las circunstancias, creamos en la palabra creativa de Dios y Él lo va a hacer. Entonces, amados, para tener en primer lugar rema, hay que leer la palabra, hermano. Porque ¿cómo vamos a esperar tener palabra creativa si ni siquiera leemos la Biblia? Porque el rema sí se hace leyendo la palabra del Señor. Usted lee una palabra, hermanos, y yo estoy seguro que esa palabra le hace clic en el corazón. Y usted dice, esta palabra es para mí. Esta palabra es para mí. El Señor le dice, amado, yo deseo que seas prosperado, pero voy a prosperar primero tu alma. Y usted dice, yo lo agarro para mí y voy a buscar prosperar mi alma. ¿Y sabe qué le va a venir? La promesa de Dios hecha una realidad. ¿Por qué? Porque en cada palabra que Dios pone ahí, cada palabra que está escrita ahí, es una orden, hermano. Es una orden. Todo lo que está escrito hoy es una orden. Está la palabra. Entonces, cuando nosotros la metemos en el corazón, la hacemos un rema. Y cuando tenemos la palabra en el corazón, rema, es lo que el Señor dijo en el texto de introducción. Si permanecen en mí, y mis palabras en vosotros, todo lo que pidáis será dabar, será hecho, será hecho. No sé cuántos de los que estamos aquí tenemos aspiraciones, tenemos anhelos, tenemos sueños. ¿Y cuántos lo creemos? Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué nos toca? ¿Qué nos toca? Tener o caminar con la presencia del Señor, tener sus palabras en nuestro corazón. Y esa palabra Dios la va a hacer una realidad. ¿Cómo voy a estudiar si no, mi papá no me puede mandar a la universidad porque necesito esto, necesito lo otro? El cómo, no te preocupes, el cómo Dios se va a arreglar cómo. Él va a hacer todo lo que pueda. Él va a hacer todo lo que pueda para de donde no hay, Él te va a dar. Él te va a dar. Entonces, yo no sé qué es lo que estás esperando. Yo no sé qué es lo que estás anhelando. Yo no sé cuáles son tus cómo, ¿verdad? ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a ser lo otro? Usted deje que Dios entregue su palabra dabar. Si usted la tiene en su corazón y usted la cree, y si usted camina con su presencia, usted va a ver esa palabra hecha realidad. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Quiero que se ponga de pie en esta noche.